Un afectuoso saludo tengan todos ustedes, estimados amigos, que han decidido unirse a esta linda familia de personas que están buscando de Dios aquí en la plataforma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Fort Myers. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, y dice así: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La vida, la salvación, la buena salud, las bendiciones de Dios jamás han sido obligadas, pero tampoco caen del cielo así tan fácil. Siempre han sido el resultado directo de tomar buenas decisiones en relación con Dios, de elegir la vida, así como dice Deuteronomio 30. Jamás Dios nos ha obligado a salvarnos. Jamás Dios nos ha obligado a ser bendecidos. Siempre las bendiciones de Dios han sido el resultado directo de elegir en favor de Dios. Ahora, uno de los problemas más grandes que ha tenido el ser humano a través de todos los tiempos ha sido creerse en la plena capacidad de hacer lo que le venga en gana y aún así esperar ser prosperado y esperar ser bendecido. Ahí llega un problema grande en la vida. Y esa ha sido la causa de una de las más grandes confusiones que ha tenido el ser humano por los siglos de los siglos. ¿De dónde surge este pensamiento? ¿De dónde surge esta idea? Esta idea surge desde los mismos comienzos de la historia de la humanidad. Un día Dios le dijo al ser humano: ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser prosperados? Tráiganme un cordero. Pero Caín, que se creía lo suficientemente capaz de hacer lo que más estimaba conveniente, dijo: bueno, yo voy a traer verduras, yo voy a traer frutas, voy a traer vegetales, pero también quiero ser bendecido, quiero ser prosperado. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Ni fue bendecido, ni fue prosperado. El resultado, se enojó. Y dice la Biblia allí en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 6, que Dios lo confrontó. Y le dice así textualmente: Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué se demuda tu semblante? O en otras palabras, ¿por qué tienes esa mala cara? Si haces el bien, serás prosperado. Pero si haces el mal, el pecado está ahí a las puertas. Las consecuencias están ahí mismo, a las puertas. De estas palabras que Dios le dijo a Caín, se desprenden algunas ideas, algunos conceptos que al menos yo veo claro y me gustaría compartir con ustedes. La vida, la salvación, la buena salud, las bendiciones de Dios son el resultado, como ya vimos, de decisiones que tomamos en favor de Dios. Hay que lucharlas, hay que pelearlas, como diría Pablo. Pero los sufrimientos, las lágrimas que derramamos por el dolor, las enfermedades, las pandemias como esta que por estos días nos está castigando, nada de eso hay que lucharlo, nada de eso hay que pelearlo. Todo eso, como le diría Dios a Caín, está ahí a las puertas. Lo único que tienes que hacer es separarte de Dios para que comiencen a hacer estragos. Hay personas que creen que las malas cosas que suceden en este mundo, como por ejemplo esta pandemia que por estos días nos está azotando, son castigos divinos por nosotros, los seres humanos, ser tan pecadores, ser tan pecaminosos. A ver, Dios no necesita castigarnos por ser pecadores. Según Dios le dijo a Caín, cuando nosotros hacemos lo malo, el pecado, las consecuencias están ahí a las puertas. No es necesario que Dios también intencionalmente venga a castigarnos. No. Lo único que nosotros necesitamos hacer para sufrir las consecuencias del pecado es solamente alejarnos de Dios, dejar de buscarlo. Y ya automáticamente veremos las consecuencias y el sufrimiento de alejarnos de Dios. Quiero compartir con ustedes una historia del pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Tal parece que el desierto siempre ha sido una especie de escuela para todos los hijos de Dios. Siempre en el desierto se han elaborado las más sublimes enseñanzas que necesita aprender un verdadero hijo de Dios. Quiero sacar algunas lecciones de esta experiencia del pueblo de Dios en el desierto para dejar claro
que las cosas malas que nos suceden en esta vida no son castigos de Dios, sino más bien el resultado de nosotros alejarnos de nuestro Padre Celestial. En el libro de Números, capítulo 21, se encuentra la historia del pueblo de Israel lidiando con las serpientes venenosas en el desierto. Cuando lees en el versículo 4, encuentras una frase bien peculiar. Dice, el pueblo de Dios estaba murmurando y Dios les envió serpientes venenosas. Claro, según lo que vimos anteriormente, Dios no castiga a los seres humanos. Entonces, si Dios no castiga a los seres humanos, ¿cómo es posible entonces que le envió serpientes venenosas? Bueno, es probable que nos confundamos un poco. ¿Realmente es necesario que Dios les enviara serpientes venenosas al pueblo de Israel? Cuando tú lees este capítulo 21 de Números, después de haber leído todos los capítulos anteriores, y posteriormente entonces lees los demás capítulos y ves que no hay más serpientes en todo el andar por el desierto, posiblemente tú creas, venga a tu mente el pensamiento de que en el desierto por el que estaba transitando el pueblo de Israel no habían serpientes. Solamente salieron ahí en Números 21. Ah, pues no. Te voy a enumerar algunas cosas que hay en todos los desiertos de este mundo, incluido ese desierto por el que el pueblo de Israel hizo esa travesía de 40 años. En todos los desiertos de este mundo hay un sol que raja las piedras y un calor que fatiga hasta el más fuerte de los seres humanos. Ahora yo te desafío a que tú revises la historia bíblica, a ver cuándo tú vas a ver que ese pueblo que se quejaba por todo y por todo murmuraba, ¿se estaba quejando del sol o se estaba quejando del calor? Y no estuvieron en ese desierto por una semana ni por 15 días o un mes. 40 años y jamás se quejaron del sol, jamás se quejaron del calor. ¿Qué sucedió? ¿No había sol? ¿No había calor? Por supuesto que sí. Ah, pero Dios había puesto una nube protectora para que el sol no les quemase y el calor no se sintiese tan fuerte. Si en algún momento ellos se alejaban de Dios y comenzaban a pecar, no era necesario que Dios los castigara mandándoles sol y calor, no. Simplemente, al haber esa separación entre Dios y ellos, lógicamente ya la nube protectora que los cubría ya no iba a estar. Y automáticamente el sol que siempre estaba ahí los iba a quemar e iban a sentir calor. No era necesario que Dios los castigara. Las consecuencias del pecado estaban ahí, a las puertas. En todos los desiertos de este mundo, por la noche hay frío. Así como hay calor intenso en las horas del día, en las horas de la noche el frío se siente bien fuerte, incluido ese desierto por el que el pueblo de Israel transitó por 40 años. Ahora yo te desafío a que tú leas la historia bíblica y me encuentres un versículo en el que se diga que el pueblo de Israel se estaba quejando del frío. No lo vas a encontrar. ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, a pesar de que había frío, nunca lo sintió. Porque Dios les tenía encima una nube de fuego que los protegía, los mantenía calentitos por 40 años. Ahora, si en algún momento el pueblo de Israel comenzaba a hacer lo malo, comenzaba a pecar delante de Dios, no era necesario que Dios, como castigo, les enviara frío. Simplemente, cuando existiera esa separación y la nube de fuego se alejara del pueblo de Israel, ellos comenzarían a sentir el frío, porque el frío, las consecuencias del pecado, estarían ahí, a las puertas. En todos los desiertos hay serpientes, incluido ese desierto por el que el pueblo de Israel transitó por 40 años. Lo que sucede es que cuando leemos Número 21, nos da la impresión de que en ese desierto no había serpientes y que aparecieron por primera vez allí cuando Dios las envió. No, no es así. En ese desierto toda la vida hubo serpientes. ¿Por qué no mordían al pueblo? Porque Dios los protegía. Lo que sucede es que cuando ellos comenzaron a distanciarse en su corazón de Dios, comenzaron a aparecer las serpientes. Las serpientes comenzaron a morder a las personas del pueblo. Comenzaron a sentir realmente los efectos del pecado. La solución que Dios proveyó, porque es interesante notar que Dios no provoca las crisis, pero sí las soluciones. La solución que Dios proveyó en esa situación fue interesante. Dios le pidió a Moisés
que levantaran una serpiente de bronce en el desierto. Que todas las personas que miraran a la serpiente con fe iban a ser completamente restauradas. ¿Saben a quién representa esa serpiente de bronce que se levantó en el desierto? Representa a Cristo Jesús. Lo dice Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Nosotros hoy estamos viviendo en una situación muy similar a la del pueblo de Israel por el desierto. Ellos allá no se quejaban del sol ni del calor, porque Dios estaba con ellos, pero había sol y había calor. Ellos allá en el desierto no se quejaban del frío en las noches, porque Dios los protegía, pero había frío en las noches. Ellos allá estuvieron por mucho tiempo sin quejarse de las serpientes, porque Dios los protegía, pero habían serpientes. Nosotros hoy en día rara vez nos quejamos de pandemias como esta que hoy en día estamos sufriendo, pero hay pandemias. En este mundo hay muchas cosas que Satanás tiene ahí a las puertas para hacer que el pueblo de Dios sufra. Lo que sucede es que Dios constantemente nos está protegiendo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por levantarlo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué estamos haciendo para levantarlo en nuestras vidas? Qué triste es que tengamos que pasar por pandemias como esta para comenzar a levantar a Cristo en nuestros corazones, para que la humanidad comience a caer de rodillas y buscar a Dios. Qué triste. Cuando si buscáramos más a Dios, sí hubieran pandemias, hubieran enfermedades y un sinnúmero de cosas desagradables, pero allá, del lado de allá de la puerta, porque Dios estaría aquí con nosotros para protegernos en cada circunstancia. Quiero hacerte una simple invitación para finalizar. Por estos días estamos viviendo situaciones muy difíciles. Tú y yo tenemos muchas preguntas en nuestra mente. Nuestros corazones están afligidos, posiblemente preocupados. Muchas preguntas, pocas respuestas. Posiblemente todas las respuestas que podamos tener se conjuguen en una sola esencia. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que Cristo Jesús sea levantado. El mismo Jesús dijo, yo, si fuese levantado. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas haría Jesús en tu vida si solamente te atreves a levantarlo? ¿Cuántas cosas haría en tu matrimonio? ¿Cuántas cosas haría en tu familia? ¿Cuántas cosas haría en tu iglesia? ¿Cuántas cosas haría con tu espíritu, con todas tus preocupaciones ahora mismo? La diferencia es que levantes a Jesús. Por eso mi invitación en este momento es, busca a Jesús, haz lo tuyo, búscalo y vivirás. Que Dios te bendiga.